Os decía que, bueno, este tiempo que estamos tan extraño, viviendo, compartiendo, aunque sea a través de estos medios, nos deja oportunidad pues, de pensar mucho y de meditar y de elugubrar, en definitiva, y sobre todo de buscar en la Biblia, en la palabra, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Cómo están logrando que este fenómeno tan extraño de que en prácticamente todo el mundo se haya recluido a la gente, se haya puesto en cuarentena y todo el mundo obedece a unas órdenes que, bueno, pues poco a poco, lamentablemente, vamos viendo que a veces no tienen mucho sentido, ni pies ni cabeza, eh, pero el caso es que estamos en esta realidad, ¿no? Hay un análisis que yo he hecho hace mucho tiempo que tiene que ver con el poder que las palabras tienen sobre nuestras vidas y sobre todo el entorno. Y hoy quiero hablar de esa influencia, de ese poder, porque creo que nos está afectando. No sé si recordáis hace unos años, bastantes, porque fue en el 2008, mencioné que solamente se oía una palabra, crisis. Y de repente el dinero desapareció. Y todo así, de un día para otro, ¿no? Todo se trastornó, todo se trastocó y todo fue ya de distinta manera. Bueno, hoy, pues yo creo que también en el fondo estamos hablando de esas palabras, fijaos, algunas tan absurdas como estas, ayer creo, antes de ayer, sí, ayer, y antes de ayer también lo leí, por primera vez, palabras que hasta se inventan, pero que nos aterrorizan y producen en nosotros un efecto. Por ejemplo, se han inventado un término, más que una palabra es un término. Enfermos asintomáticos. Piensa un poquito. Un enfermo es alguien que da síntomas de enfermo. Si no da síntomas, es que no está enfermo. Pero a todos nos han llevado como corderitos y piensa que a toda la población o estamos ya muriéndonos en una UCI o somos unos enfermos. No tenemos nada. Ni sientes fiebre, ni sientes nada de nada. Pero están convenciéndonos de que estamos enfermos. Fíjate hasta dónde puede llegar eh, la sugestión o la manipulación que a través del poder de las palabras llega a nuestros corazones. Porque te aseguro, si la gente no estuviera convencida de que, aunque no tienen nada, están enfermos, pues no se meterían en casa de esa manera. Pero bueno, hoy quiero explicar un poco cómo va esto de acuerdo a la Biblia y también de acuerdo a la ciencia, porque no quiero que ni una ni otra queden fuera de nuestra perspectiva. Quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, y vamos a ver desde el versículo 34 hasta el versículo 37. Comienza diciendo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Hablar lo bueno siendo malos. Pero lo que nos interesa destacar es porque de la abundancia del corazón, o sea, de lo que hay dentro de nosotros, dice, habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. ¿Dónde está el tesoro? Pues en el corazón. Mas yo os digo que de toda palabra, recuerda, palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Vemos que la palabra tiene una importancia y el Señor la destaca de una manera resaltándola, porque al fin y al cabo la predicación es la palabra. Y siempre hablamos de la palabra y que con la palabra Dios creó el universo, no dijo, sea hecho, y todo lo que dijo fue hecho. O sea que la palabra sí tiene unas connotaciones muy importantes. Quiero leerte lo que dice Santiago en el capítulo 3, es uno de los pasajes que hemos
utilizado y conocemos muchísimo, Santiago, en el capítulo 3, nos define el tema de la lengua. Y dice, vamos a leerlo juntos, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Fíjate, está poniendo la lengua, lo que hablo, como la medida de lo que yo hago con el resto de mi vida. De tal manera que si vemos a alguien que es bocazas o bocón, ya podríamos pensar sin casi temor a equivocarnos de que algo no anda bien en su interior, porque es una medida. Dice, el que es capaz de refrenar su lengua también lo será su cuerpo, pero el que no lo es capaz, no refrenará su cuerpo, y porque recuerda lo que hemos leído en Mateo 12, de la abundancia del corazón habla la boca. Y empieza a poner un ejemplo, dice, he aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos, ¿no? ¿Sabéis? Se pone un hierro en unos huecos que tiene ahí en los dientes y con eso pues hace daño, y con eso girándolo se les dirige, ¿no? Y dirigimos todo su cuerpo, y un caballo es un animal fuerte que nos arrastraría sin ninguna duda. Y sigue diciendo, y mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que la gobierna, o sea, el capitán, quiere. Es un aparatito muy sencillo comparado con el resto del barco, pero es el que dirige el barco. Está dándonos también el apóstol Santiago diciendo que nuestra lengua va a dirigir nuestra vida y la va a encaminar a un rumbo o a otro, sea para bien o sea para mal. Dice, ahora ya sí entra, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Generalmente empieza por ahí, por un pequeño fuego, y se empieza a extender, a extender. Aquí está hablando quizá la lengua multiplicada por la del vecino. Cuando hablamos de rumores, cuando hablamos de chismes, cuando hablamos de murmuración. Y empieza a crecer, y a crecer, y a crecer, y termina incendiándolo todo. Triste, pero esta es nuestra realidad. Y dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Fíjate, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, todo. E inflama la rueda de la creación y, ¿sabes? Ella misma es inflamada por el infierno. Luego voy a hacer referencia a eso. Pero es algo espiritual, es algo psicológico y es algo físico, porque afecta sin ninguna duda todo nuestro ser. Sin ninguna duda. Y aunque no está hablando la lengua por sí sola, no habla. Cuando habla de lengua está hablando de hablar, de la capacidad de manifestar. Pero es tan importante la palabra que los que la saben manipular lo están haciendo bastante bien. Pero sigamos leyendo. Porque toda naturaleza de bestia, o sea, de animales, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, dice, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cómo puedes hablar bendición hacia Dios y maldecir a los seres humanos? Bueno, se nos da de maravilla, la verdad. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No, en las fuentes no pasa eso, pero en nuestra boca sí. Y termina, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar
agua dulce y agua salada. Pero es evidente que le está dando una importancia, fijaos, a la lengua grande porque la tiene, porque la tiene. Si recordamos de la semana pasada, cuando hablamos de la paz, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, decía, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y aquí es donde yo quiero ahora que prestes atención, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que esta conexión, este ser humano que somos nosotros, que estamos unidos en esta circunstancia y en este momento de manera inseparable, aunque sabemos que un día se separará el cuerpo, para algunos ya lo está ocurriendo, pero para otros será en el momento del arrebatamiento, en el momento del rapto, seremos transformados, cambiados, para también, como expliqué en días atrás, poder adaptarnos a la nueva vida ya definitiva en toda su dimensión, espíritu, alma y cuerpo. Bien, pero ahora, cuando estamos hablando de pandemia, estamos hablando de COVID-19, estamos hablando de algo que afecta al cuerpo. Pero no va solo. Y es lo que quiero que entendamos, porque la ciencia, y esto pues hasta ahora he tratado de corroborarlo y así ha sido, nos muestra con un rigor exacto, de gran precisión, que un altísimo porcentaje de las enfermedades en general son de origen psicosomático, o sea, psíquico, psicológico. Pero esos efectos en el cuerpo son reales. Las personas que son enfermos psicosomáticos llegan a experimentar unos efectos reales en su propio cuerpo, hasta tal punto que incluso pueden llegar a morirse. Y recuerdo en esto que hace muchos años, pues el pueblo gallego era el que más salía en emigración hacia países extraños, y te puedes encontrar gallegos en cualquier latitud del mundo, desde América Latina, Australia, en cualquier lado, Estados Unidos. Y algunos experimentaban un fenómeno que se conoce como morriña. La palabra morriña viene de morreu en gallego y también en portugués tiene un significado parecido, que es morir. Entonces esa morriña, que a veces era simplemente pues, una añoranza, un deseo de volver a la tierra, de volver a su hogar, a sus familias, etcétera, etcétera, se traducía en una profunda depresión. Pero esa depresión, por eso se estudió muy bien la morriña, llegaba a tal punto que podían morir, porque la frase que repetían, que hablaban, y escúchame bien, hablaban, era literalmente en gallego, eu morro pra miña terra, me muero por mi tierra. O simplemente era eu morro, me muero. Y ahora, en un momentito, voy a explicar cómo funciona eso. Porque ellos no lo pensaban solamente, sino que lo decían permanentemente. Lo estaban diciendo. Porque el cerebro es un órgano físico. Ahora mismo te abren la cabeza una técnica que se llama trepanación y lo que van a encontrar ahí es un cerebro. Pero ese órgano físico es a través del cual opera algo que sí está en la Biblia, que es la mente. La mente es parte de nuestro ser interior y por tanto no se corrompe. Recuerda, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando hablamos de alma, estamos hablando precisamente que el alma es la mente, no el cerebro. La mente usa el cerebro, somos sentimientos y voluntad. Esas son las tres facultades del alma principales. Por eso,
Pero el cerebro, como tal, también tiene mucha importancia y os voy a explicar por qué. Resulta que el cerebro, más o menos, tiene asignadas unas zonas, por lo menos los científicos así lo dicen. Lo que ya no me explico es cómo logran ver dónde está cada zona. Quizás sea por el efecto de los golpes. Cuando alguien recibe un golpe en una parte y otro, se dan cuenta que en esa parte del cerebro había una función que dejó de funcionar, valga la redundancia, y se golpea en otra parte y hay otra función que dejó de funcionar. Por eso yo creo que van localizando que el cerebro, como masa encefálica, aloja diferentes funciones, diferentes facultades, ¿no? Por ejemplo, a veces con un golpe la gente no sabe escribir o no sabe leer o pierde la visión o no es capaz de hablar. Y esas son observaciones científicas que son ciertas y son reales y están avaladas por muchos años de experiencia y por el estudio y la investigación. Principalmente tenemos en el cerebro, han localizado como 3 zonas. Una zona donde opera el consciente, otra zona donde opera el subconsciente y otra zona donde opera el inconsciente. Esto ya es ciencia no solamente médica, sino psicológica. Porque, recuerda, tenemos que unir 2 partes, una parte física con una parte psicológica del alma. Porque sabes que alma viene de ánima y ánima es el alma. O sea, las funciones psicológicas. Esas 2 partes se tratan de unir porque la mente funciona a través del cerebro. Y, como dije, se localizan en diferentes partes de la masa encefálica, de la posición de nuestro cerebro, diferentes funciones y formas. De tal manera que yo no sabría decirte dónde está el consciente ni dónde el subconsciente, pero, por ejemplo, sé que el inconsciente sí. El consciente está aquí, en la parte de atrás, se llama el bulbo raquídeo, es el cerebelo, también conocido, y justamente ahí es donde se toma mucha importancia lo que hoy estamos viviendo y lo que hablaba de la morriña. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que no podemos olvidar. Cuando nosotros hablamos, ahora mismo yo estoy hablando, es inevitable que nos oigamos, porque si no estaría sordo. Y al estar sordo ya sabéis que no se puede aprender a hablar por sí solo, porque como no oyes lo que estás diciendo, ni oyes lo que dicen los demás, no eres capaz de aprender un idioma. Entonces, cuando nos oímos, hay muchas facetas, pero lo que yo quiero destacar es el área inconsciente. Esta parte que está aquí, el cerebelo. El área inconsciente recibe órdenes. Recibe órdenes. Normalmente funciona de manera automática. O sea, yo no necesito pensar, a ver, ahora tengo que inhalar, ahora tengo que exhalar, y si me distraigo, se me olvida, y uy, se me olvidó respirar. Tampoco tengo que pensar, dice, bueno, ahora he comido y ahora tengo que hacer la digestión, o ahora muchas funciones automáticas que hacen que el cuerpo, generalmente, con todos sus órganos, funcione de manera natural y de manera espontánea sin que yo tenga que hacer ningún esfuerzo, ni meditar sobre ello, ni decir, bueno, a ver, a las 2 voy a comer y tengo que prepararme mentalmente para que no se me vaya a olvidar hacer la digestión, por ejemplo. No ocurre eso, sino que ahí en nuestro cerebro hay localizada una parte de nuestra mente que controla todas las funciones físicas, lo que yo llamo automáticas. No sé si en la ciencia le llaman automáticas, pero yo le llamo así porque funcionan solas, solitas. Pero sabemos también, y lo más importante es el área espiritual, que la mente
es un campo de batalla. Hay hasta libros escritos, muy buenos por cierto, sobre este asunto, porque nuestra mente, no en el cerebro, sino en nuestra mente, en nuestra capacidad de pensar, que por ahí, por algún sitio se alojará. Bueno, solamente una pequeña referencia al subconsciente. El consciente supongo que no tendré que explicarlo, ¿no? A veces nos llaman inconscientes porque actuamos como si no pensáramos. Pero nosotros tenemos un consciente, soy consciente de lo que hay, de lo que me rodea, de las cosas, de lo que hay dentro de mí, de lo que hay fuera de mí, soy consciente de Dios. Muchas cosas las hago consciente. Pero sabemos muy bien también que hay un área subconsciente, y el subconsciente es precisamente lo que se trata y estudian en psicología y en otras, también la psiquiatría, aunque la psiquiatría va más al tratamiento quizá del órgano, del cerebro, para darle estímulos. Y saben, ellos son los que estudian más las zonas donde se puede localizar. El psicólogo va más al pensamiento, a la forma de pensamiento. O sea que un poco compiten con la palabra de Dios a la hora de elaborar un esquema de pensamiento. Porque es ciertísimo que de acuerdo a cómo es ese esquema de pensamiento, el cuerpo se afecta o el cuerpo se mejora. Eso no hay ninguna duda. Repito, un grandísimo porcentaje, no sé si llega al 70%, he oído hasta el 80% de las enfermedades son de origen psicosomático. O sea que se generan por un pensamiento que se ha alojado en nuestra mente, que empezamos a repetir, que empezamos a hablar, y yo entiendo el proceso, y es que es maravilloso para lo bueno, pero terriblemente demoledor para lo malo, porque yo empiezo a hablar y a decir, por ejemplo, el de la morriña, que me muero, que me muero, que me muero. Y ¿sabes? El subconsciente lo registra. El subconsciente significa que no lo manejamos nosotros. ¿Cómo podemos saber? A veces te acuerdas de cosas, te acuerdas de situaciones, porque el subconsciente almacena todo. Te pongo un ejemplo. Tú vas ahora por la carretera y si eres buen conductor, tienes que ir pendiente del frente, del tráfico. Tú vas mirando para allá. Pero el ángulo de visión, mira, a ver, yo voy a abrir, todavía ahí hago el esfuerzo, ¿no?, para ver todavía mis manos. El ángulo de visión es casi de 180 grados y es visión. Y quiere decir que todo lo que vemos, porque es una forma, una puerta de entrada muy importante, todo lo que yo veo se queda ahí registrado, pero yo solo soy consciente del coche que va delante o del tráfico, no me estoy enterando de nada más. Pero todo lo demás, si hay, por ejemplo, una vaca aquí en un prado, si había una casita, todo eso, el cerebro lo capta. El cerebro, estoy hablando, el órgano. Y por ahí se aloja en un sitio. Y claro, de repente, por una escena parecida, por cualquier cosa, ves algo y dices, oye, a mí me suena esto. Claro, te suena porque lo viste, pero no fuiste consciente. Y se almacenó en el subconsciente. Según los científicos, tanto del área psicológica como del área psiquiátrica, es mayor la información que tenemos en el subconsciente y además mucho más traicionera, porque con el consciente pues nosotros movemos las cosas, pero el subconsciente sabes que hay momentos en que ¡pum!, te aparece algo, te aparece un pensamiento, te acuerdas de unas palabras que también nosotros tenemos la capacidad de guardar en el subconsciente. No solamente es algo que yo no me entero. No. Hay situaciones, por ejemplo, son sumamente delicadas en nuestra vida que queremos olvidar. Entonces hay un fenómeno que se llama sublimación, que es que yo la guardo ahí en mi mente. Yo no me quiero acordar y efectivamente no te acuerdas. Nunca más te vuelves a acordar. Pero de repente, un día, ¡pum!, vuelve otra vez a tu consciente sin ni siquiera haber pensado sobre ello. Bueno, es muy complejo este mundo, pero a lo que yo voy, porque ahora es lo que nos está afectando quizá en la medida en que estamos en medio de una situación, de un virus, algo tan pequeñito, tan insignificante, pero que lo estamos manejando no solamente en el área. Se está manejando, ¿no? Nosotros no. Se está manejando no solamente en el área física, lo que sería pues, la contaminación, porque esté el virus aquí en cualquier sitio, en el ambiente, en un vaso, en esta mesa, en mi iPad o en mi Biblia. Bueno,
Pero hay un factor psicológico muy importante. Hoy por hoy no se habla otra cosa más que de eso. Se habla. Y eso es lo que lo está manteniendo, multiplicando. Porque mucha gente, y esto yo lo conozco de primera mano porque mi madre, que en paz descanse, era una mujer que padecía de enfermedades psicosomáticas. Ella oía de una enfermedad y empezaba a sentir los síntomas y empezaba a experimentar todo lo que iban diciendo que esa enfermedad tenía. Porque hay personas que tienen esa debilidad. Pero sobre todo, eso se va a multiplicar en la medida que nosotros lo vayamos hablando, que vayamos, solo oyes, ¿qué está recibiendo la mente? ¿Qué está recibiendo el cerebro también? ¿No? Información del COVID, información, solo de eso. Llevamos días, 40, 45 días, 50 días, yo no sé cuántos, solo venga, y COVID. No hay otra cosa. Claro, nuestra mente está atestada, nuestra mente está ya saturada de todo eso. Entonces, produce reacciones muy diversas: pánico, miedo, inseguridad. ¿Por qué? Porque todo lo que va llegando solo habla de eso. Y bueno, yo conscientemente, pues seguramente controlo, y si nuestra mente, el cerebro, por supuesto, aunque es independiente en cierto modo, porque yo, por muy sana que tenga la mente, si me doy un golpe, parte de mi cerebro quedará afectado y las funciones que estén ahí alojadas también. Pero estamos hablando de la mente. Entonces, si mi mente está sana, yo puedo decir, pues bueno, ¿sabe lo que voy a hacer? Yo voy a ponerme de acuerdo con Dios en las cosas que Él dice. Y no voy a prestar tanta atención más que la información necesaria, técnica, etcétera, de lo que se está rumoreando, es lo que anda diciendo todo sobre el COVID, porque hoy la verdad que nos marean con tanta información, estamos dándole vueltas y más vueltas a todo este asunto y cada vez oímos una cosa distinta y la contraria, y etcétera, etcétera. Pero claro, hay una parte y hay personas que tienen una mayor debilidad. Quizás sean las que estén pasando lo peor en estos momentos, incluso las que ya han muerto, tienen una debilidad ya intrínseca en su propio organismo. Pero tal vez esa influencia ha venido a causa de que, como es constante, y están oyendo, y por eso, fíjate, para mí lo más trascendental en estos momentos es nuestro inconsciente. Recuerda, el que maneja las funciones vitales, el que maneja la parte automática. Si ese inconsciente que recibe de fuera mucha información de nosotros mismos, que estamos dándole demasiada importancia o hablamos constantemente de todo eso, cuando hablas, por tus oídos vuelve a entrar. Y ahí no sabemos muy bien qué es lo que se está cocinando dentro de nuestra mente, qué es lo que se está cocinando de nuestro cerebro. Pero pueden llegar órdenes, como los enfermos psicosomáticos, órdenes que el cerebelo, o sea, la parte inconsciente, empiece a procesar. Por ejemplo, esto nos ha pasado a nosotros. Te levantas un día, qué cansado estoy hoy, es que no puedo con mi alma. Eso lo está oyendo tu mente, lo está oyendo tu cerebro. Bien, y ese día posiblemente tengas un día horrible porque ya lo condicionaste con tus propias palabras a que fuera un día malo. Un día te levantas y aunque tengas un pequeño síntoma empiezas a decir, oye, ¿cómo me duele esto? Y llega con tu esposo o tu esposa y le dice, oye, mira, es que me duele mucho. Y no haces más que decirlo, y terminas con un dolor a lo mejor extraordinariamente grave y no ha pasado nada. De tal manera que tú puedes detectar el dolor a lo mejor y no darle mucha importancia y decir, bueno, o decirle, Señor, gracias, me duele un poquillo, pero gracias, algo me estás anunciando. Y ya no le das ninguna importancia y seguramente ni te acordarás de él. Te estoy hablando de cosas que pueden ocurrir y que a mucha gente le habrá ocurrido. Quiero decir que esas partes que no controlamos de nuestra mente, que están alojadas en una parte concreta de nuestro cerebro, del órgano físico, son las que nos pueden traer malas pasadas.
Yo te diría, no sé con qué precisión, con qué capacidad de acierto, pero te diría que hay mucha gente que no está enferma, pero que oyen esa palabra virus, oyen todo lo que puede hacer e inmediatamente empiezan a sentir, y sabes, se debilitan mentalmente, por supuesto espiritualmente, y físicamente. Escuché a una científica no cristiana. No estaba dando una predicación, estaba hablando de ciencia. ¿Y sabe lo que decía esta señora? Por eso yo me animé a traer hoy este mensaje. Es una señora científica que lo que dice es, el virus puede estar en tu organismo, pero se activa en un momento determinado, sobre todo por una situación de miedo o pánico. Se activa. Mientras no te acuerdas de él, mientras nadie te dice nada de él, puede estar ahí a lo mejor. Eso lo decían ellos. Estoy hablando de lo que la ciencia ha observado. Claro, si lo miro a la luz de la Biblia, también concluyo lo mismo. Y dice que se activa por... bueno, fíjate, te voy a contar algo. Hace muchos años llegó a mis manos un papelito que hablaba de la ley del hierro del cáncer. Y es una conclusión a la que ha llegado también la ciencia de que el cáncer, independientemente de que sea por mala alimentación, por intoxicarte con algún producto o todo eso, pero descubrieron que había un componente psicológico. Y era, por ejemplo, se podía disparar el cáncer con un disgusto grandísimo. Una noticia de estas que te deja helado, dice, han comprobado científicamente que eso dispara las células cancerígenas y empieza a reproducirse, y fue algo psicológico, fue algo de la mente. Claro, la mente, recuerda, hay cosas que no controlas. El consciente, yo no sé, ahora también, según los expertos, dicen que es un 10%, un 6%, no lo sé. Pero es un pequeño porcentaje de nuestras capacidades. El resto o están en el subconsciente o están en el inconsciente y tú no manejas eso. No podemos manejar eso. Entonces es donde puede salir y pueden saltar las situaciones que afectan gravemente a nuestras vidas. Y muchas veces somos derrotados anticipadamente, porque nuestra mente acumuló esa información contaminada, elaboró sentimientos, porque recuerda, son pensamientos, sentimientos y voluntad, sentimientos enfermos también, fuera de control, por ejemplo, un miedo exagerado o a todo, o sea, puedes tener miedo a una cosa exageradamente o miedo a todo. Hay gente que le tiene miedo a todo, que se convierte en pánico, que se convierte en depresión. Médicamente, la depresión, saben que es muy fácil que el paciente muera. Sin embargo, cuando un paciente tiene ánimo, alma, psicología, resulta que ese paciente, dicen los médicos, tiene más posibilidades de sobrevivir, de sanarse y de marcharse a su casa. Porque se deprime el sistema, no solamente psicológico, sino que afecta directamente a lo físico. Hay angustia, hay impotencia ante no saber qué es lo que va a hacer. Y finalmente, lo que se ejecuta son cosas malas. Y esto es muy importante, que algunas veces se ejecutan solas. ¿Por qué? Porque no olvidemos el inconsciente. O sea, tú no estás pensando, o sea, no estás queriendo, pero como el inconsciente recibió una orden, enférmate. ¿Qué hace? Inmediatamente empieza a posicionar todo tu ser para enfermarte. Porque lo está diciendo constantemente. Está diciendo, enférmate, enférmate, enférmate.
Dirás, ¿esto es así? Y yo te respondo, sí, absolutamente sí, es así. Esto está más que comprobado. No solamente con la Biblia, sino la propia ciencia se ha dado cuenta, y cualquier médico te dirá, hay pacientes que tienen ánimo y están entusiasmados, quieren salir y salen, y otros que nunca salen de allí porque dicen, yo me voy a morir. Y por más que le hagan tratamientos y le pongan medicinas, se muere. Esta es una triste realidad. Pero hablando de este asunto, es que hay funciones que se van a ejecutar solas por las actuaciones inconscientes, que siempre de acuerdo a las órdenes que reciben. Por eso es muy importante qué es lo que decimos. Por eso tenemos que prestar mucha atención a lo que decimos. En Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Claro, ya tenemos que extraer también ese término, que es el corazón, pues, lo psicológico, la mente, sentimientos, voluntad. Nosotros leemos, oímos y creemos en el corazón, pero claro, con la boca se confiesa para salvación. Sabes que la palabra salvación es muy amplia. Yo aquí la cambio por ejecución. Quiere decir que lo que yo tengo en mi corazón, ¿recuerdas el primer versículo que hablamos de la abundancia del corazón? Habla la boca. Y aquí ejecuta, se pone en marcha, como vimos la rueda de la creación, dice el apóstol Santiago. Y lo afecta todo. Ya no solamente lo físico afecta nuestras relaciones, afecta, dice, hasta el universo puede ser afectado por esto. Muy tremendo. Y aquí es donde yo quiero ya hablar contigo y decirte que necesitamos imprescindiblemente renovar nuestra mente para que sea sana, para que sea limpia, para que sea libre, para que sea correcta de acuerdo al diseño. ¿Y sabes quién es el que conoce muy bien cómo funciona tu cerebro? Porque Él lo diseñó. Dios. Y sabe dónde colocó cada cosa. Y sabe cómo arreglarlo. Y sabe perfectamente la influencia que tiene todo esto que estamos hablando. 2 capítulos más adelante, en el capítulo 12 de Romanos, los versículos 1 y 2 son extraordinarios. Míralo bien. Pablo le dice a los romanos y a los de aquí de Madrid también, y los de Barcelona y los de Portugal, le dice a los hijos de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El cuerpo, porque el cuerpo es una vía de entrada y la vía de manifestación. Es vía de entrada en tanto en cuanto que yo oigo y entra en mi mente y recuerda, si no se te ha olvidado, el proceso de mi mente, de mi pensamiento se convierte en sentimientos y se convierte en voluntad, en acciones. Por eso tengo unas vías de entrada, mis ojos, mis oídos, mi tacto, mi olfato, mi gusto, los 5 sentidos. Eso es, venga a meter información, información, información. Pero también cuando tiene que salir, la mayoría de las veces lo hace a través del cuerpo. Entonces yo puedo darle un puñetazo a alguien porque tengo el deseo de dárselo, pero a lo mejor no se lo puedo dar. Pero hay algo que por eso el apóstol Santiago dice, hay un mal sobre todos los males, que es la lengua. Dice, un músculo pequeño, pero es el que usamos para trac, trac, trac. Hay tanto que hablar de la lengua, tanto en la Biblia, de las cosas, cómo debemos de cuidar nuestras palabras, cómo debemos de cuidar nuestra mente. Claro, si yo no cuido mi mente, de la abundancia de mi corazón, pues hablará la boca. Y hablará la boca, y cuando habla,
hace daño o bendice. ¿Recuerda? Nuestra boca ahora tiene que ser para bendecir a Dios y para bendecir a los demás. Sin embargo, nos las ingeniamos para bendecir a Dios, falsamente, evidentemente, y al mismo tiempo estar maldiciendo a los demás. Porque ¿bendecir qué es? Decir bien. ¿Y maldecir qué es? Hacer una fórmula, una bruja, ahí en una olla echando potingues. No, maldecir. Decir mal. Eso es lo que mueve la rueda de la creación. El apóstol Santiago lo entendió perfectamente. Y nosotros debemos entenderlo, porque tenemos que aprender a cuidar nuestra lengua, para que lo que abunde en nosotros sea lo que hable. Entonces hablaremos cosas buenas. Pero sigamos leyendo. Dice además que es nuestro culto racional. Lógico. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Conformar, ya sabéis, que es tomar la misma forma. ¿Y el siglo qué es? Pues todas las costumbres. ¿Qué está haciendo ahora todo el mundo? Pues aterrorizados por una cosa, por otra, por lo demás allá. Y dice, vosotros no toméis la misma forma. O sea, quiere decir que si no causamos una diferencia, es que no estamos realmente siendo alimentados correctamente. Y hablo del alimento que entra por los sentidos, pero que tiene que llegar al espíritu, pero también tiene que llegar al cuerpo. Y por supuesto, es el alma el que encamina, el que recibe, el que administra y el que, en definitiva, toma decisiones. Por eso dicen, no hagas lo mismo que los demás. No os conforméis a este siglo. Y dice, fíjate qué interesante y qué trascendental. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados. O sea, si tú quieres cambiar, tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque no olvides que Romanos 10:10 funciona. De la abundancia del corazón habla la boca. Y podemos hablar bien, hablar mal. Pero si sentimos mal, porque hemos acumulado pensamientos equivocados, pues actuaremos mal. Esto no hay ninguna duda. Hay dos ejemplos que quiero que los tengas como tarea para esta semana, que los estudies y los escudriñes con mucho cuidado. Uno está en Marcos capítulo 5, de los versículos 25 al 34. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Te lo resumo. Es aquella mujer que se acerca a Jesús y le decía que podría sanarlo. Y Jesús ratifica en el versículo 34, confirma que ella, por lo que dijo, obtuvo, y no solamente sanidad, fíjate, salvación, estás viendo el versículo, ¿no? Paz y sanidad. Fíjate, sanidad sería casi lo último, porque lo primero es la salvación. Paz, como hablábamos la semana pasada, y por fin también su sanidad. Ahí vemos un ejemplo de que lo que estaba diciendo esta mujer estaba convencida porque se lo estaba diciendo a Dios y al mismo tiempo que se lo estaba diciendo a Dios, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Puedes contestarte esa pregunta ahora mismo? Si no, es que no has prestado atención a todo lo que he dicho antes, porque eso significa que lo que estás diciéndole al Señor, también lo oyes tú. Y se predispone todo tu ser, se predispone tu organismo, se predisponen tus miembros, tu cuerpo, esos mismos que dice, preséntalos delante de Dios. Se predispone para una cosa o la contraria. Muy importante esto, es fundamental. Hay otro ejemplo. Este ya es más amplio y ya es un mensaje que podríamos dar como para el pueblo de Dios. En Números capítulo 13, entre los versículos 16 y 33, Números 13, 16 al 33, es cuando Moisés envía a los espías, recordáis, a reconocer la tierra que el Señor le había dicho que fueran.
Sabemos la historia y además te lo pongo como tarea, que lo hagas, que lo estudies, que lo veas y sobre todo que medites sobre qué es la diferencia de criterio, que ya va un poquito más allá de la fe. Porque ante esa misma realidad sabemos muy bien que Josué y Caleb dijeron, reconocemos la dificultad, hemos hablado un montón de veces de esto, reconocemos que son grandes, reconocemos que son fuertes, reconocemos que es inexpugnable la ciudad, todo eso lo reconocemos. Pero la diferencia es, pero también reconocemos quién es nuestro Dios. Y eso es lo que quizá ahora tenemos que aprender. Tú tienes que saber quién es tu Dios. Porque esto nos desborda. Todo el mundo, pero todo el mundo se ha paralizado. Hoy apenas están empezando a salir los niños a la calle. Y algunos pobrecitos no se atreven a salir. Han cogido pánico. Pobres criaturas, como no puedan recibir sanidad. Esa tara ya les quedó ahí. Ya lo están demostrando. No quieren salir. Ya tienen miedo. Pobres criaturas las han destrozado. Destrozado literalmente. En fin, el Señor les pagará a estos inconscientes que nos gobiernan de alguna manera. Y sin embargo, otros 10, en una absoluta incredulidad, llenos de miedo, sembraron duda en la gente. La gente oyó el informe de esos 10 y esto nos demuestra algo. Es mucho más fácil creer lo malo, creer lo negativo, que creer lo bueno. ¿Sabéis la consecuencia que ellos tuvieron? Es que Dios dijo, bueno, media vuelta, volvamos por nuestros pasos y a estar 40 años. Cuando todo esto está sucediendo, habían pasado 40 días, que es el tiempo lógico. Y estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto, ¿sabes? ¿Hasta qué? Hasta que toda esa generación que oyó y creyó a los 10 malos espías, murieron. Y sabemos muy bien que Josué y Caleb no, sino que entraron. Josué fue el que entró en la tierra prometida y Caleb lo vemos que ya muy mayor, con 80 años, todavía decía, tengo fuerza en mi mano, dame ese monte que voy a por él. Bueno, estos son, conocéis muy bien ya vosotros la Biblia, que sois unos expertos. Ahora estamos hablando de cómo puede influir, fíjate lo que le hizo a un pueblo, un informe. Era verdad, si es que eran grandísimos. Y aquello, si es que vinieron con las uvas ahí cargándolos, si es que nadie estaba diciendo que eran unos mentirosos, sino a qué le creyeron. Por eso yo te pregunto ahora, ¿qué está hablando tu boca? ¿Estás poniéndote de acuerdo con el mundo? Recuerda que lo que tú estás hablando, tu mente lo escucha inconscientemente. Te pregunto, ¿con qué estoy llenando mi corazón? Porque lo que yo eche abunda y lo que abunde será lo que finalmente hable. ¿Qué voz estoy escuchando? ¿A quién estoy escuchando? ¿Estoy escuchando a nuestro pastor? Y no soy yo. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, etc. Y aunque vengan valles de sombra y de muerte, su vara y su callado me infundirán aliento. El Salmo 23, si se lo saben hasta los niños de memoria. ¿Estamos escuchando a nuestro pastor Jesús? ¿O estamos escuchando solo las noticias? Hay que escucharlas, sí, porque las dicen, bueno, pero lo que tú hayas determinado también, dice, no, yo voy a obedecer a Jesús, yo voy a obedecer su palabra, porque, mira, hay algo que es indudable. En nuestra mente se puede entrar, como cuando un ordenador, tú entras dentro del disco duro. Cuando yo quiero que entre Dios a hablar a mi mente, tengo que decirle quiero, como el matrimonio, ¿no? Sí quiero. Entonces empezarás a escuchar la voz de Dios
Digo escuchar a la vez que leer, ¿no? A través de la Biblia. Mira, es la mayor fuente de información que tú tienes. No lo estés buscando. A veces se manifestará Dios a través de unos sentimientos, unos pensamientos o de sueños, incluso a través de la voz audible. Que recordáis, en el tiempo de Balaam solo yo, una burra, no el que lo montaba. Pero Satanás, la diferencia, Dios también lo podría hacer, entrar en nosotros, si Él nos diseñó, sabe perfectamente cómo funcionamos. Pero Satanás también lo hace, pero sin permiso. Entonces, esto, pues por ejemplo, fíjate, el último que le oí, recordáis, este verano tuvimos como invitado en el Redil a Porfirio. Y él, Porfirio nos contó que a él le pasó una cosa que nos ha pasado a todos. Dice que de repente estaba lavando y ¡pam!, un pensamiento llegaba a su mente. Él no lo había predispuesto. Y de tal manera que además dice siempre en el medio de la alabanza, dice, y es que me tenía que salir porque, pero bueno, ¿cómo puedes estar alabándote al mismo tiempo pensando en fulanita? En la cama con fulanita. Tremendo. ¿Por qué? Porque el diablo mete pensamientos y tiene capacidad de meter esos pensamientos. Si no fuera así, también te lo diría. Pero es la verdad. Claro, esos pensamientos, dice la Biblia, que hay que identificarlos, hay que apresarlos y llevarlos a la obediencia a Cristo. Pero que tiene capacidad, la tiene. Entonces, imagínate con todo esto, cómo está bombardeando. Ya hay mucha población. Yo no voy a atreverme a decir nada que no pueda comprobarse, ¿no? Pero te diría que, objetivamente hablando, y de acuerdo también con la psicología, incluso con la psiquiatría, que estudia el cerebro, te diría que hay mucha gente que ha muerto y no le tocaba. Bueno, si se muere es que le tocaba. Pero quiere decir que ha acelerado su proceso de muerte porque entró en pánico, entró en depresión, dijo, me muero, y se murieron. No estoy hablando de nada así, incuestionable, pero esto es muy importante tener en cuenta. Porque recuerda que Romanos 10:17 dice algo. Romanos 10:17, apúntatelo. Así que la fe es por el oír. Bueno, si se escribiera hoy diría también por el ver. Es que en aquel tiempo no tenían Biblias. En aquel tiempo no era como ahora, que te compras una Biblia, te la regalan y puedes tener una, 15, como tengo yo, 20, no sé cuántas tengo. Antes no había ninguna, porque la imprenta se inventó hace 500 años. Entonces dice, solamente es por el oír, porque solamente iban a las sinagogas y oían. Y el oír por la palabra de Dios. Pero también lo malo. Es por el oír, es por el ver. Ante esta situación que estamos viviendo, no podemos negar la manipulación a la que estamos siendo sometidos. El bombardeo es constante por todos los medios de comunicación, que saben muy bien cómo tratar con dos de las funciones esenciales de nuestro ser: ojos y oídos. Dice Eclesiastés, capítulo 1, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. ¿Y cuáles son? Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. El ensayo general está saliendo perfecto, en mi opinión, porque esto es un ensayo general. Para algo mucho más profundo, mucho más trascendente, que es lo que va a venir. Porque viene algo sobre la tierra tan impresionante, tan extraordinario, que el propio Señor Jesucristo, cuando le responde a sus discípulos, o sea, también a nosotros, lo definió como un escenario que nunca ha habido antes ni lo habrá jamás. ¿Recuerdas Mateo 24:21? Porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por tanto, esto es el principio de esos dolores. Repito, es un ensayo y, en mi opinión, salió perfecto. Ya han logrado meternos a todos en las casas. Nosotros lo hacemos por obediencia, tenemos que obedecer a las autoridades, pero, te voy a hablar próximamente de eso. ¿Y cuando llegue la vacuna? Yo todavía conservo, porque me gusta guardar las cosas, un cartoncito, una cartillita, que una vez que me corté con un hierro, me pusieron la vacuna antitetánica. Y como hay que repetirla, yo tengo una cartillita, pequeñita, que te daba la Seguridad Social. Todavía tengo la cartilla de las vacunas de Quique, guardada por ahí. Y ahí, en una cartillita, se iba apuntando. ¿Pero tú crees que en estos tiempos nos van a dar una cartillita cuando llegue la vacuna? ¿Te van a dar una cartillita? Apuntando ahí a mano la enfermera o el enfermero. Tal día se vacunó fulanito. Olvídate de eso. La excusa perfecta, la tormenta perfecta a la que hemos sido sometidos, nos llevará al siguiente paso, que hablaré seguramente la semana próxima. Así que atentos, porque quiero hablar muy bien sobre esto, porque en vez de una cartillita, en un cartoncito que se dobla, lo van a hacer en tu propio cuerpo. Y cuando te pongas la vacuna, el certificado, dirán, te lo tenemos que poner en tu mano derecha o en tu frente. Pero eso será la semana próxima. Ahora ya vamos a terminar. Hay un salmo, el Salmo 19, versículo 14. El Salmo 19 es una maravilla. Pero referente a lo que estamos hablando hoy, dice el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca. Y todo el proceso que te he explicado está aquí resumido en este versículo. Y la meditación de mi corazón, lo que pienso, lo que entra a través de mis ojos, a través de mis oídos, a través de mis pero sobre todo ojos y oídos, lo que entra. Porque no dice la Biblia que la mano no se cansa de tocar, no dice el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír, porque todo eso va entrando y va conformando. Y dice que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Hay tantas promesas que Dios nos ha dado, tanta seguridad que Él ha infundido en nuestras vidas, que hoy es el tiempo de que las leas, de que las medites y que las hables. Muy importante, que las hables. Quiero, por tanto, en esta mañana decirte, es tiempo de que creas. Es tiempo de que medites. Es tiempo de que tu consuelo, que tu fortaleza venga de parte del Señor. Es tiempo de que tomes la Biblia. De que, bueno, si quieres escuchar en internet, ten cuidado, por favor. No te voy a dar una lista de personas que podrías escuchar. No voy a hacer eso. Porque lo mejor es que cojas la Biblia. Que empieces a ver, hay una Biblia de promesas. Ahora, claro, no está Luz María, no te la va a poder vender. Está Luz María, pero está en su casa. Hay una Biblia de promesas y ahí pero eso lo puedes encontrar por internet. Y te vas ahí a la parte de atrás y empiezas a ver promesas. ¿Qué empieza a decirme el Señor? Y es más, te voy a aconsejar algo. Cuando la leas, no solamente léela, repítela. Tengo un amigo que es una eminencia. Si me oye la palabra amigo después del tiempo que llevo sin hablar con él, me mata. Pero bueno, tenemos cariño. Incluso yo he escuchado a Emma, que cuando lee, lo hace en voz alta. ¿Sabes lo bueno que es eso? Yo no lo hago, ¿eh? Tal vez ahora me voy a proponer hacer eso. Cada vez que yo lea la Biblia, como lo hago cuando predico,
Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. ¿Sabes por qué? Porque las partes inconscientes lo estarán oyendo. No solo oyen lo malo, oyen lo bueno. Y también nuestro organismo se predispondrá cuando lo que oyen de ti mismo es bueno. Cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Las dudas que ahora se van a presentar a la provisión económica, se diluirán. Dice, no sé, yo no oigo eso. No quiere decir que nos aislemos, sino yo sé que mi papá ha dicho que nada me faltará. Cuando leemos Isaías 53, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por nuestra sanidad. Pues, ¿lo crees? Cuando leas la Biblia. Y además, lo bueno es eso, cuando tú la lees en voz alta. No solamente la estás viendo y leyendo y asimilando, sino que al mismo tiempo te estás oyendo a ti mismo y haces que las partes inconscientes que no manejas también se enteren de quién es el que manda. Amén. Gracias, bendito. Gracias, Padre amado. Gracias porque todo es perfecto en ti. Tú sí eres perfecto. Tú sí eres digno de que nosotros te creamos. Decimos y leemos que el justo por fe vivirá. Y eso significa que estamos viviendo porque creemos que tu palabra es real. Porque la fe es creer que todo lo que tú dices en tu palabra, todo absolutamente es cierto, es real, que no tiene que ofrecernos ninguna duda. Sabemos que el enemigo vendrá y tratará de poner pensamientos para que generen unos sentimientos y unas acciones y finalmente incluso acaben con nuestra vida a través de las mentiras, a través del engaño, a través de las cosas que aún objetivamente sean ciertas, pero que en Cristo Jesús se pueden rechazar. No somos inmortales físicamente. Sabemos que si no viene pronto, muchos o algunos de nosotros todavía tendríamos que pasar por la sepultura para ir luego al cielo. El cuerpo se desgasta, el cuerpo se envejece, el cerebro se envejece, pero sabes, la mente no, dice renovaos en el espíritu de vuestra mente y renovaos y podemos tener los años que tengamos y todavía nuestra mente es joven aunque el cerebro se haya desgastado. Porque es normal que se desgaste. Estamos bajo la maldición del pecado y entró la enfermedad y entró la pobreza y entró la muerte por causa del pecado y de todo ello nos ha librado el Señor, pero en un orden, primero lo espiritual. Primero nos libró de la muerte eterna. También nos está librando de muchas enfermedades, a otras no. Y finalmente el cuerpo es el que será solucionado, con ese nuevo cuerpo que hace poco hablé de él, ese cuerpo regenerado, ese cuerpo celestial, ese cuerpo que ya no tiene nada que ver. Eso estamos aguardando, Señor, de tu parte, y eso es lo que te pedimos ahora, Señor, que en este tiempo no permitas que el miedo, no permitas que el pánico, no permitas que esa manipulación evidente que hay en estos momentos llegue a nuestros corazones. Sánanos. Bendícenos. Haz, Señor, que nuestras vidas se conviertan en un altavoz para hablar tu palabra, para hablar la verdad. Porque dices, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la verdad nos hará libres. Y la verdad eres tú. La verdad está en tu palabra. Por eso, Señor, no queremos hablar nada que sea inconveniente. Y si lo hacemos, perdónanos. Muchas veces hablamos lo que no conviene. Muchas veces nuestros labios se han abierto para decir sandeces, para decir cosas que no tuvimos que decir nunca. Muchas veces hemos ofendido. Muchas veces hemos maldecido. Pero hoy, Señor, queremos pedirte perdón por todas esas cosas. Hoy que, Señor, nos haces conscientes a través de tu palabra y aún de la propia experiencia científica
que nuestras palabras influyen, que nuestras palabras determinan. Por eso te pido, Señor, que cambies por completo nuestra mente. Cambia, renuévanos por el Espíritu. Renueva nuestro hombre interior, renueva nuestros pensamientos, renueva nuestros sentimientos, renueva nuestras acciones, Señor, y que nuestras palabras, que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, aunque no lo sean delante del mundo, no importa, es delante de ti que tienen que ser gratos, agradables. Por eso, Señor, convierte nuestras almas, convierte este campo de batalla en victoria para ti, Señor. Sabemos que muchos han sido derrotados por sus propias palabras, porque han creído y como han creído han hablado y han ejecutado en su propia vida hasta su sentencia de muerte. Pero nosotros, Señor, queremos ejecutar tu palabra y declarar vida y declarar salvación y declarar sanidad, declarar santidad. No es darte órdenes, sino poner por obra lo que tú eres y quien tú eres, Señor. Esto no nos da derecho más que a rogar, a clamar, a humillarnos, porque al corazón contrito y humillado es al que tú no despreciarás jamás. Te pido ahora que bendigas a todos tus hijos con esa misma bendición que hoy en la alabanza tuvimos. Esa bendición sacerdotal la deseo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre todo absolutamente va a llegar la bendición de Dios. Por eso el pueblo de Dios se esforzaba en bendecir, en decir bien sobre todas las cosas. Y yo te bendigo en la autoridad que el Señor me ha dado, en el conocimiento que tengo de su palabra. Yo te bendigo y digo con toda seguridad que las cosas cambiarán para ti en tanto en cuanto dejes de hablar las cosas malas y te concentres en lo que el Señor dice. Dios te bendiga muchísimo y recuerda con expectación lo que vamos a hablar en la próxima semana. Amén. Amén.